Ahí va. Y arrancamos la transmisión. Bien. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Si me confirman ahí, si quieren ya pueden apagar las cámaras tranquilos. Sí, 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 bien, profe. Sí, sí, Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es sobre ciclo hormonal y fútbol femenino, que también obviamente aplicado al futsal femenino. De los que estaban acá, ¿alguno estaba con femenino? Yo me acuerdo, no sé si Fabián era, de alguno que trabajaba en femenino. Es muy probable, igual que hoy en día, Claudio. Claudio, el fútbol femenino y el futsal femenino está creciendo un montón, a lo loco. Entonces es muy probable también que ustedes tengan la oportunidad de poder trabajar también con algún equipo de fútbol femenino. Y hay cosas que son importantes que hay que saber, que son muy básicas de la fisiología en general de la mujer, eh, que son diferentes también al cuerpo del hombre. Entonces, hay el ciclo hormonal femenino, que hoy en día es un tema muy tabú y un tema que se está empezando a hablar. Recién, justo la semana pasada, la FIFA, que bueno, ya estamos hablando de la FIFA, ¿no? No estamos hablando ya de investigadores, digamos, locales, sino a nivel internacional, empezaron a sacar proyectos de salud femenina, pero que tienen que ver la relación del ciclo menstrual con las lesiones del ligamento cruzado anterior, que para el que no sabe, el ligamento cruzado anterior es muy propenso y se triplica hasta cuadruplica. ¿Cómo? Bueno, no sé. No sé si Diana creo que iba a decir algo. Bueno, hasta se triplica, se cuadruplica en las mujeres a comparación de los varones. Hay una serie, digamos, de factores a tener en cuenta a la hora de trabajar con mujeres a comparación del hombre que se diferencian uno de los otros. Y lo que está pasando también a nivel general es que hay muchos entrenamientos y muchas prácticas o partidos o dimensiones de cancha y eso que son iguales. Perdón, el río de afuera, que son iguales en fútbol femenino y en fútbol masculino, y entonces ahí estamos cayendo en copiar todo lo que tiene que ver con el fútbol masculino al fútbol femenino. Y a veces no está tan bien hacerlo, ¿por qué? Porque las cargas tienen que ser distintas, porque los tipos de entrenamiento son distintos, porque la trayectoria que tuvieron las mujeres a comparación de los hombres es distinta, porque la formación deportiva también es distinta, y porque el cuerpo de la mujer sufre ciertos cambios hormonales que a comparación del hombre no los tiene. Entonces, hay que entender estas diferencias para poder trabajar de una manera correcta en un equipo de fútbol femenino o de futsal femenino. Bien, estos son como unos pequeños títulos del que vamos a hablar. Quizás con esta diapositiva nos detengamos dos clases porque no nos va a dar el tiempo. Pero bueno, el ciclo menstrual del fútbol femenino puede influir en las deportistas hasta la actualidad. ¿Qué es el ciclo menstrual? Es un proceso natural que ocurre en el cuerpo de las mujeres y las personas con menstruación, todas las mujeres en realidad. Generalmente dura entre 25 y 35 días. Incluye fases, que son las diferentes fases que tiene el ciclo menstrual, que en cada una hay fluctuaciones que suben y bajan de hormonas que hacen que un cuerpo esté predispuesto a entrenar mejor o peor según cada persona, ¿no? El impacto del ciclo en el rendimiento deportivo. Las fluctuaciones hormonales pueden influir en la energía, en la fuerza, en la resistencia, en el estado de ánimo de las deportistas y para algunas o para otras pueden presentar mayores desafíos físicos o emocionales. Por lo que entenderlo ayuda a planificar entrenamientos, competiciones de una manera más efectiva. El fútbol femenino en la actualidad ha crecido muchísimo y ha ganado mucho reconocimiento en los últimos años. Cada vez más mujeres participan en el deporte, ligas y torneos. Por eso digo que es muy probable que a ustedes el día de mañana les toque también estar en un equipo en femenino como en un equipo en masculino. Obviamente lo van a decidir ustedes,
pero quizás ya tuvieron propuestas. ¿Alguno tuvo propuestas para trabajar en femenino o algo? O conocidos también que trabajen, porque los clubes casi todos hoy en día tienen femenino también. Eh, y bueno, reconocer las necesidades que requiere una mujer o un varón nos va a ayudar a entender cómo poder trabajar con eso, ¿sí? Así que vamos a seguir. Lo que hay que tener en cuenta es que el estrógeno y la progesterona son las hormonas principales eh, en el cuerpo hormonal, digamos, de la mujer. Una, a grandes rasgos, o simplificado, puede ser más beneficiosa y otra un poquito más contraproducente. En este caso, el estrógeno es una hormona que aumenta en la primera parte del ciclo, antes de la ovulación. Cuando está alto, puede ser que te sientas más No, enérgico. obvio. Entonces, Ya con esto aprendí. el estrógeno, no sé si, bueno, ahí está, Alan, si querés decir algo, desmuteate de nuevo. El estrógeno puede ser más positivo y la progesterona, a otros grandes rasgos, puede afectar un poco más en el rendimiento de la deportista en general. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito de lo que dije recién cuando arrancó, que el fútbol femenino está creciendo y el futsal femenino también está creciendo un montón. Hoy en día se empieza a ver cada vez más nivel, pero bueno, esto viene de la mano de las categorías formativas que son parte, digamos, de este proceso para que se llegue a cada vez a mejores niveles de- de rendimiento. La formación deportiva, el contexto, las investigaciones y todas estas cosas que se van recolectando, cada vez empiezan a ser mayores y cada vez empiezan a tener un poquito más de importancia. Incluso la FIFA hoy en día también está empezando a invertir muchísimo más en el femenino y si no me equivoco, hasta los próximos Juegos Olímpicos me parece que también van a haber más cantidad de mujeres que de hombres compitiendo. No, la verdad no sé por qué más de uno que de otro, pero bueno, esto quiere decir que eh, cada vez hay más profesionales también trabajando con el femenino, sea en el deporte que sea. Entonces, esto puede venir para futsal, pero también puede venir para fútbol, puede venir para básquet, puede venir para handball, puede venir para un montón de deportes. Bien, la FIFA hace un tiempito lanzó un proyecto de salud femenina, de digamos, de ciertas recomendaciones para profesionales que se dediquen a esto, para profesores, directores técnicos y mismo para jugadores también, que habla sobre la exigencia y el apoyo que reciben los deportistas y las diferencias biológicas, ¿no? que hay entre unos y otros. Con respecto a hombres y mujeres, podemos decir que los hombres tienen mayor masa muscular y una menor proporción de grasa corporal. Esto hace que sean un poco más grandes, ¿no? Las mujeres por lo general tienen más grasa y tienen las caderas más anchas, lo que hace que al tener las caderas más anchas, las rodillas se vayan un poco hacia adentro, y si las rodillas se van hacia adentro, genera cierta tensión en la rodilla y en los tobillos y en la cadera, que también hace que se puedan lesionar más, ¿no? Pero por la fisiología y la biomecánica del cuerpo en general. Entonces, al tener caderas más anchas, porque el cuerpo de la mujer está preparado para dar a luz, para tener hijos, y para gestar, en realidad, hace que tengan las caderas más anchas y las rodillas se vayan más para adentro. En cambio, los hombres tienen la cadera mucho más chica a comparación de las mujeres y por ende las rodillas van más hacia afuera. Por eso hay muchos hombres que también se ven, que ustedes también deben tener niños jugando y el famoso chueco que le dicen que tiene como las rodillas para afuera. Bueno, eso tiene que ver porque la cadera del hombre es mucho más chica. Después, bueno, la tasa metabólica, los hombres, a comparación de las mujeres, tienen más niveles de testosterona, lo que genera que tengan más masa, mejor tasa metabólica, más rápida absorción de minerales. La testosterona, que en general hace que si vos tenés más testosterona, sos más fuerte, corres más rápido y tenés más rendimiento, bueno, los hombres a nivel corporal es mucho más alto en hombres que en mujeres. Por ende,
el gasto energético suele ser mayor. ¿Por qué? Porque gastan más y consumen más, ¿no? En su propio cuerpo. Las actividades, el consumo de oxígeno es mucho más fuerte y más grande a comparación de las mujeres. Por otro lado, las mujeres precisan más hierro. ¿Por qué precisan más hierro? Porque en la etapa, en la primera fase, que es la menstruación, pierden sangre. Entonces, cuando una persona pierde sangre, está perdiendo cierto nivel de sangre en el cuerpo, lo que genera eh, bajos niveles de hierro. Entonces, hay ciertos alimentos que te pueden dar hierro, digamos, te pueden, ay, no me sale la palabra ahora, pero te pueden generar eh, a mantener los niveles normales de hierro. Entonces, durante esas etapas se recomienda consumir estos alimentos. Después, en el ejercicio, perdón, gastan más energía con respecto a la grasa. Los ejercicios de baja intensidad, las mujeres suelen gastar un poco más de grasa, es decir, suelen quemar más grasa, entre comillas, a comparación de los hombres. Y bueno, y todo esto se ve influenciado por lo que es el ciclo hormonal femenino, ¿no? Después, las hormonas femeninas. Nosotras, las mujeres, tenemos diferentes etapas y momentos de la vida donde las fluctuaciones hormonales van variando desde la infancia, la pubertad, después tienen los años fértiles, el posible embarazo, la perimenopausia y la transición a la menopausia. Estos son como, no importa, son conceptos teóricos, no son tan importantes, pero sí entender que la mujer pasa por todos estos ciclos a lo largo de su vida, desde que son niñas hasta que son adultas, que pueden influenciar en su rendimiento, en su estado de ánimo, que a comparación de los hombres no, porque no tienen estas etapas. Sí tienen etapa de la vida, pero no tienen estas fluctuaciones hormonales, ¿no? El estrógeno y la progesterona no son lineales, todo el tiempo suben, bajan, ¿no? Y presentan ciertos desafíos fisiológicos en el que el rendimiento son parte, ¿no? El rendimiento se ve influenciado por esto. Después, de más está decir que cada mujer tiene una respuesta individual y única. Hay algunas que directamente no lo sienten, hay otras que sufren muchos dolores, hay otras que sufren cambios de humor repentinos. O sea, cada persona y cada mujer es diferente en eso. Entonces, al trabajar con un grupo de mujeres, eh, va a haber mucha variación, ¿no? Entre una y otra, porque cada respuesta es única. Después, acá hay un par de enfermedades que son las más frecuentes, que es la falta de ovulación, periodos infrecuentes, sangrados. No me voy a detener mucho en esto, pero otras que tienen sangrado escaso, otras ausencia de periodo, son más comunes de los que se creen, pero bueno, al no estar tan naturalizado, hay muchas que no le dan tanta importancia, ¿no? Eh, Algunas enfermedades pueden ser momentáneas o eh, pueden durar o perdurar a lo largo del tiempo. Y después, el estrés es un factor fundamental que puede alterar este estado de energía, ¿no? Ya si hablamos un poco más del lado deportivo, las deportistas pueden sentir calambres, fatigas, cambio de humor, sensibilidad mamaria, alteración del sueño, dolor lumbar, distensión abdominal, antojo, falta de energía. Todas estas cosas se alteran con el estrés. ¿Y, y por qué estoy hablando de esto ahora puntualmente? Porque en el fútbol femenino y también en el futsal pasa, eh, hay partidos que son lejos, hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que por ahí está cuidando al hijo y después va a entrenar, eh, hay gente que viajó o tuvo un mal día o lo que sea, y este estrés puede afectar y puede generar un montón de estas cosas. Entonces, no es raro que por ahí de la nada ustedes están entrenando con un equipo de femenino
y alguna que se fatiga, que tiene cambio de humor, que tiene calambres, que tiene sensibilidad. O sea, estas son cosas que les puede pasar a ustedes en cualquier momento y que tienen que estar al tanto y pueden o poder generar un ambiente un poco más ameno para que ellas también sientan la confianza de hablar con ustedes, que van a ser los entrenadores y la cabeza del equipo. Es muy importante que se pueda generar esta relación entre entrenador y jugador, entre entrenador y jugadora, eh, para poder hablar que a veces hay ciertas cosas que simplemente se solucionan charlando. Entonces, bueno, ustedes desde ese rol también entender que hay un montón de estados por los que puede pasar una mujer y que no siempre puede ser porque no tenían ganas de patear el arco o de pegarle a la pelota, ¿no? Que eso se recontra ve en el femenino. Las formas de controlar esto, vieron que en la clase pasada habíamos visto lo de la escala de percepción del esfuerzo, el cuestionario del wellness, que era el cuestionario previo al que se le hacía al jugador o la jugadora. Bueno, esto también se puede llegar a agregar, así de, bueno, cómo dormiste del 1 al 5, cuánto estrés o cuánta fatiga tenés del 1 al 5. Bueno, se le puede llegar a agregar algo de esto. ¿Estás en tu día? ¿Sentís algún dolor? ¿Sentís algo? Para que ustedes mismos lo tengan en cuenta como entrenadores. Bien, después tenemos distintas fases dentro del ciclo menstrual: folicular, ovulatorio, lútea también. Y acá, no me voy a detener mucho en eso, chicos, pero fíjense esta imagen, cómo el estrógeno, que es esto, la línea verde, y la progesterona, que es la línea roja, van variando a lo largo del ciclo menstrual. Por lo general, se dice que, a nivel general, que la primera fase, que es la menstrual, que es la etapa de sangrado, en ese momento todas las hormonas y todos los niveles están bajos. Y una vez que finaliza esa etapa, ahí se ve un gran aumento en cuanto al rendimiento de la jugadora. Es decir, después de estar en la etapa de sangrado, o sea, una vez que finaliza eso, inmediatamente, una vez que termina esa etapa, mejora el rendimiento de la jugadora. Tiene más fuerza, tiene más masa, puede generar mayor recuperación ante esfuerzos. Entonces, esa es la etapa donde los estrógenos suben. ¿Por qué? Porque desde el día 0 hasta el 4, 5, 6, 7, más o menos, está en la etapa de sangrado. Una vez que finaliza, ahí sube este pico de estrógenos, que el pico de estrógeno es el bueno. Eh, Hablando en criollo, ¿eh? El pico de estrógenos es el mejor. Y antes, los días previos a la menstruación o al sangrado, donde sube la progesterona, donde están los cambios de humor, donde se pueden producir fatigas, calambres, etcétera, es donde sube la progesterona. Entonces, podemos decir que el estrógeno es positivo y la progesterona es un poco más negativa en cuanto al rendimiento. ¿Por qué? Porque, miren, son los días últimos, los previos al arranque, digamos, del ciclo hormonal. Tac, 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 sube y ahí vuelve a arrancar de nuevo acá. No bajan todos los niveles de estrógeno y progesterona. Acá tenemos otra imagen para que vean que no siempre esto es lineal. Esto sube y baja constantemente, dependiendo de cada una, ¿no? Fíjense en este gráfico cómo se mezclan todas estas hormonas, todo esto lo que está pasando dentro del cuerpo de una mujer en este momento, dependiendo la etapa que, que pase. Pero bueno, los primeros días los niveles bajan. Finaliza el periodo de sangrado y los estrógenos suben, mejora de rendimiento. Van pasando los días, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y ahí lo de verde, lo amarillo, perdón, es la progesterona. Y días previos al sangrado vuelve a subir la progesterona, ¿no? Entonces, los estrógenos, la progesterona y los 10 millones de, de hormonas que van subiendo y bajando influencian al ciclo. Esto solamente miren la imagen, las tres imágenes. Son tres, no, cuatro, no, perdón, tres mujeres distintas. Y acá miren cómo se nota la diferencia de la duración del ciclo.
Este arranca del día 2 y termina el 22. Este arranca del día, bueno, el cero, ¿no? Perdón, cero y termina el 22. Este arranca del día cero y termina el 28. Este arranca del día 2 y termina el 34. Ahí son tres mujeres distintas y son tres análisis distintos. Entonces, ahí pueden ver que no es lo mismo lo que pasa con una que lo que pasa con otra, ¿no? No es que por ahí las dos estamos en el mismo momento, pero vos tenés, tus hormonas afectan distinto a la mía, ¿no? Ahí se ve la longitud del ciclo. Este dura menos, este es un promedio normal, porque dicen que dura más o menos 28 en promedio, y este es uno más largo. Pero bueno, no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que dura más, dura menos. Otra imagen. Miren los niveles, ahora no la duración del ciclo, porque esta dice 28 a todos, pero miren los niveles de estrógeno y progesterona. Estos son muy bajos, estos son normales, promedio, y este es alto. Por ahí a esta no le está pasando nada, al día 3 y a esta sí. Pero bueno, depende de cada una. Entonces ahí ven que a una los niveles de estrógeno suben más, a otra los niveles de progesterona suben menos, ¿no? Dependiendo de cada una. Y de eso agreguémosle los días que pueden durar más o menos en cada una también. Bueno, acá se muestra la variabilidad entre las concentraciones hormonales, de estrógeno y de progesterona. Un resumen de lo anterior, el estrógeno, que es como lo bueno, digamos, lo que pasa después de la etapa del sangrado, mejora la resistencia cardiovascular, aumenta la fuerza muscular, mejora la flexibilidad, regula la temperatura corporal. La progesterona, en cambio, días previos al sangrado, aumenta la fatiga, disminuye la fuerza muscular, aumenta la retención de líquidos, regula el metabolismo. Entonces, bueno, ahí se ve más o menos cómo cómo va afectando uno y cómo va afectando otro. Bien, acá hay pequeños estudios, pero no nos vamos a detener mucho, les cuento más o menos. Dice que la distancia cubierta durante los partidos y número de sprint se redujeron. Ah, bueno, es un estudio que dice que la velocidad entre una etapa y otra se vio perjudicada, ¿no? Que el día previo al ciclo el número de sprint bajó a comparación de los días posteriores. ¿No? Estos son estudios que van haciendo. Después, otro estudio dice que monitorear, es decir, controlar las distintas etapas y fases de cada uno, hizo generar un interés en el grupo. Otro. Otro que dice que eh, lo único que se percibió eran factores físicos, pero que no se informan datos muy consistentes, porque es difícil también medirlo, ¿eh? Se necesita mucha inversión para poder detectar esto. Otro, que ya no me acuerdo mucho de esto. Estrógeno y progesterona fluctúan a lo largo. No revelaron, perdón, diferencias entre las fases y que existía poca evidencia. Este probablemente sea un estudio viejo, porque hoy en día hay un montón de estudios que pueden comprobar esto, como hay otros que no. Después, esto no nos vamos a detener, pero después le puedo pasar el PowerPoint. Son diferentes recomendaciones según las fases. Quiero que vean lo último, así ya vamos cerrando y redondeando la clase. Este es acá tienen como pequeñas recomendaciones para hacer la teoría y la práctica. Es una aplicación que dice que es lo recomendable. Por ejemplo, la fase 4 donde los niveles empiezan a bajar, te sentís un poco más cansado, qué comer, por qué comer eso, etcétera. Pero no es tan importante ahora. Después, esto, lo último, como para ir cerrando, el Chelsea, el primer club en adaptar los entrenamientos al ciclo menstrual, para que vean que hay evidencia eh, de que los clubes europeos también empiezan a diseñar esto. La entrenadora diseñó el programa con el objetivo de mejorar el rendimiento junto a la preparadora física. El Chelsea se ha convertido en su primer club en adaptar el programa de entrenamiento a ciclos menstruales. Entonces, no estamos tan alejados de lo que puede llegar a ser el día de mañana trabajar con un equipo de femenino. Entonces, dice que para tratar de evitar la mayor cantidad de lesiones, el Chelsea empezaba a diseñar programas preventivos o diseñados de acuerdo a las necesidades que requería cada jugadora. Después, Estados Unidos en el femenino es campeón.
y tiene, incluso creo que es más campeón en el femenino que en el masculino. También implementó el programa de monitorización de ciclo menstrual en sus jugadoras. Fue creo que la primera selección que lo hizo y que también salió campeona. Entonces, y que bueno, y que también redujo el número de lesiones. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta para indagar y para empezar a reflexionar un poco sobre por qué a las mujeres se lesionan más que los hombres y cómo diseñar el programa para poder adaptarlo, ¿no? A cada uno. Después esto es una aplicación que es gratuita, que da consejos a cada una. Si ustedes laburan, pueden recomendar que la descarguen, que les dice un poco de lo que está ocurriendo en ese momento y las recomendaciones en el entrenamiento. Por ejemplo, hay una etapa del ciclo donde las mujeres tienen más laxitud, entonces más laxitud lo que hace es que vos tengas más rango de movimiento en las articulaciones, lo que puede provocar también una lesión. Y bueno, conclusiones. Ah, bueno, acá, esperen que dejo de compartir. Los, la mayoría de las atletas o jugadoras no consumen anticonceptivos hormonales, que los que hacen los anticonceptivos es regular este ciclo hormonal para que siempre trate de ser lo más parejo posible. La mayoría no lo utiliza, entonces puede haber más variabilidad entre unas y otras. Una consulta, Bien. ¿eso es por el doping? ¿Que no lo usan? No, no, porque por ahí algunas directamente no. Si querés, yo te doy mi punto de vista. Para mí, la mayoría de las jugadoras, no es por. Esperen, vamos